Hola, mi nombre es Paquito y esta es mi familia. Él es mi papá y ella es mi mamá. Nuestra familia es muy peculiar porque yo soy producto de una concepción por donante. Pero no se preocupe si no me entienden. Mis amigos les van a contar qué es y con qué se come. Ella es mi amiga Vane. ¿Podrías explicarnos qué es la concepción con donante? Claro, Paquito. La frase reproducción con donante hace referencia al uso de óvulos, espermatozoides o embriones que son donados por terceras personas que les permiten a un individuo o a una pareja infértil que sean padres. Bueno, Vane, ¿sabes cómo se puede concebir un niño por donante? Con gusto te contesto. La primera se realiza con donación de semen. Este es recomendable para hombres que no cumplen con los parámetros de semen y o el sistema reproductor, aquellas personas que tienen disfunción eyaculatoria o algún problema genético importante. La segunda es a través de la donación de óvulos. Este es un proceso mucho más complejo, puesto que la donante debe recibir un tratamiento médico hormonal y someterse a una cirugía para extraer sus óvulos. Esto se unirá con el esperma o el semen del padre, quien una vez que esté formado el embrión o los embriones serán transferidos a la que será su madre. Bueno, la donación de óvulos es recomendable para mujeres con insuficiencia ovárica que han tenido problemas para embarazarse después de largos tratamientos de fecundación in vitro, para mujeres en edad avanzada reproductiva, para mujeres que ovulan pero tienen problemas con sus óvulos y para mujeres inadecuada para la inducción de la ovulación y para aquellas que sufren enfermedades genéticas importantes. En este tipo de donación, cuando los óvulos y espermatozoides se donan de forma separada, se le conoce como doble donación. Es recomendable para parejas donde ambos cónyuges tienen problemas de fertilidad, donde alguno de los cónyuges tiene problemas de fertilidad, donde hay pérdidas de embarazos muy recurrentes y donde una madre soltera tiene problemas sobre la fertilidad. Muy bien, pero otra pregunta. ¿Cualquiera puede donar espermas u óvulos? Con gusto te contesto. En primer lugar, los espermatozoides donados deben de ser congelados y puestos en cuarentena. Deben ser donados por hombres que tengan menos de 40 años para no tener problemas de envejecimiento. En el caso de la donación de óvulos, deben ser mujeres mayores de edad, principalmente entre los 21 y los 34 años. Esto se debe a que responden más favorablemente a la inducción de óvulos y de ovulación, producen embriones de alta calidad y producen más óvulos. Muchas gracias, amiga. Ahora, me gustaría que mis otros amiguitos sepan cómo es la vida en una familia con concepción de donante. Los secretos en este tipo de familia son muy importantes. Por ello, mi amigo Uli nos va a hablar un poco sobre esto. Tienes mucha razón, Paquito. El secretismo es un tema muy relevante y muy importante de hablar cuando tocamos el tema de la concepción con donante. Aquellos padres que se han vuelto padres, fue la redundancia, a través de esta concepción con donante, han tendido a no revelar esta información a sus hijos y por ende ellos han crecido sin saber que hay una ausencia de parentesco genético, ya sea por parte del padre cuando la donación fue de esperma, ya sea por parte de la madre cuando la donación fue de óvulos o de ambos padres en caso de que la donación haya sido de gametos. Me acabo de dar cuenta al editar el video que me equivoqué. No quise decir gametos, sino embriones. Es decir, cuando los dos de los padres utilizan el donante serían embriones, no gametos. La información o la controversia que actualmente existe referente a si es necesario revelar esta información o no al hijo es muy importante y abordaremos un poco sobre ella. Sin embargo, ha llamado la atención los potencialmente efectos negativos del secreto. Como resultado, se ha animado a los progenitores a ser sinceros con sus hijos referente a la naturaleza de la concepción. La opinión de que las personas concebidas con donante deberían tener derecho a conocer la identidad de su donante ha llevado en diversos países a aprobar legislación para eliminar el anonimato del donante y acercar la ley de la concepción con donante a la ley de la adopción. En países como Suecia, Noruega, Holanda, Suiza, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, las personas concebidas con gametos donados tienen ahora el derecho de conocer la identidad de su donante, usualmente al llegar a la edad de los 18 años. Muy interesante. Me imagino que nuestra audiencia se preguntará sobre los efectos de los secretos. Entonces, ¿el secretismo afecta a la familia?
Bueno, Paquito, la preocupación respecto al secretismo en las familias de concepción con donante ha surgido aparte de la investigación de la adopción, que ha demostrado que a los niños adoptados les beneficia informarse referente a sus padres biológicos. Algunos a los que no se les da dicha información o que se les niega dicha información han llegado a desarrollar problemas emocionales, conductuales y, más importante, de identidad. Bueno, pues en la actualidad se recomienda una comunicación general abierta entre los progenitores adoptivos o por concepción con donante y los hijos. De esta forma, a los niños se les aporta información dependiendo de su nivel de desarrollo del niño sobre su ya sea la concepción o la adopción y tengan la libertad de hablar sobre estos temas relacionados que surgen con el tiempo. Esto es importante para mantener unas relaciones filoparentales positivas y para el bienestar psicológico de los niños adoptados o que fueron concebidos por donante. De igual forma, desde una perspectiva de la terapia familiar, se cree que los secretos perjudican el funcionamiento de la familia, porque crean límites entre aquellos que participan en el secreto, es decir, los padres u otros familiares que saben sobre el donante o sobre la adopción, y aquellos que no, como los hijos, y causan ansiedad cuando se plantean temas relacionados con la adopción o con la concepción con donante. De igual forma, se ha sostenido que mantener en secreto los orígenes genéticos de los niños interfiere en la comunicación entre aquellos que conocen el secreto y aquellos que no. De cualquier modo, parece que la comunicación abierta sobre la concepción con donante o sobre la adopción y el funcionamiento familiar positivo pueden ir de la mano. Muchas gracias, Uli. Ahora pasemos con mi otra amiga Mitch. Dinos, ¿cómo afecta la ausencia de parentesco genético entre padres e hijos? Verás, los estudios que se han realizado en torno a la ausencia de parentesco genético han sido derivados de familias adoptivas y no de familias de concepción con gametos, en donde se encontró que los niños adoptados presentan tasas más elevadas de problemas psicológicos y de conducta que los no adoptados. Aunque estos mismos se ven relacionados con factores asociados a la adopción, la experiencia de malos tratos o negligencia y al haber dependido de múltiples cuidadores en los años anteriores, algo que no ocurre en las familias de concepción por donante. La ausencia de lazos genéticos con los progenitores adoptivos no parece constituir un factor importante en el aumento de la tasa de problemas psicológicos mostrados por los niños adoptados. La transición a la adolescencia presenta retos específicos para estos niños con respecto a la formación de la identidad. Sin embargo, los niños concebidos mediante donación por donante difieren de los adoptados en que mantienen, en algunos casos, un vínculo genético con uno de los progenitores, como es en el caso de las familias reconstituidas, en donde se ha visto que la ausencia de vínculo genético puede tener un efecto perjudicial en las relaciones familiares. Entonces, ¿cómo se llevan las familias donde uno de los padres carece de parentesco genético? Verás, según diferentes testimonios de hijos concebidos por donantes, muestran que la relación con los padres es buena y nada tiene que ver que hayan sido concebidos por medio de un donante. Tiene que ver, más que nada, el estilo de crianza que tienen en la familia, como es el caso de Ana, una chica que fue concebida por donante en una familia homoparental y tiene buenos lazos con sus madres. Bueno, ya es mucho rollo de ustedes. A mí me interesan datos estadísticos. A mí me gustan los números. Esme, porfis, ¿tienes información sobre las tasas de revelación en las familias como la mía? Claro, Paquito, solo déjame ir por mi compu y te explico en un momento. Un estudio europeo realizado a familias de reproducción asistida demostró que 111 de las parejas participantes de progenitores de inseminación artificial con donante, los cuales residen en Italia, España, Holanda y Reino Unido, revelaron la concepción con donante a sus hijos cuando estos se encontraban en la edad escolar. Sin embargo, menos del 10% lo hizo cuando sus hijos se encontraban en los principios de la adolescencia. Por otra parte, el estudio de seguimiento de la muestra británica concluyó que a los hijos de 18 años ya no se les reveló la concepción. De igual manera, es importante mencionar que en las familias con donación de óvulos en Reino Unido y Finlandia se encontró un patrón similar a este mismo. La donación de embriones, según McCollum y Golombok 2007, mencionan que solo el 9% de los niños que nacieron mediante donación de embriones se encontraban en edad preescolar cuando los progenitores comenzaron a hablarles de sus orígenes biológicos.
Por otra parte, el porcentaje aumentó al 18% cuando los hijos se encontraban en los años intermedios de la niñez. Ahora, la legislación de derechos a descendientes. Esta surgió en 1985 en Suecia, donde se aprobó la legislación que se le da a los descendientes de donantes el derecho de obtener información sobre su identidad. Sin embargo, en más de una década, solo el 11% de los padres habían informado a sus hijos de su concepción con donante. Por otra parte, investigaciones efectuadas en Estados Unidos han revelado resultados similares con tasas de revelación a los niños que varían entre el 14 y el 30%. Ahora, se les ha preguntado a los progenitores la razón por la cual mantienen el secreto a los niños nacidos mediante la donación de óvulo, semen o embrión. Estos respondieron que les preocupa que sus hijos se sientan angustiados, conmocionados o bien confundidos al saber que no están genéticamente emparentados con uno de sus progenitores. Ahora, las tasas de revelación a los niños se ven más elevadas en progenitores que se sienten obligados a sincerarse con otros miembros de la familia, con la participación de un donante en la concepción de su hijo. Sin embargo, esto puede ser contradictorio, ya que en ocasiones los niños no lo saben y terminan enterándose por los familiares. Otro estudio longitudinal británico hacia familias de reproducción asistida en los años 2000 mostró que el 46% de los progenitores de los bebés, los cuales fueron concebidos por inseminación artificial con donante, y el otro 56% de los progenitores de bebés concebidos mediante la donación de óvulos, planeaban mencionarle a sus hijos de la concepción con donante. Sin embargo, solo el 28% de los progenitores de concepción con donante y el otro 41% de los progenitores de donación de óvulo lo habían hecho cuando los niños tenían 7 años. Por otra parte, se ha descubierto que muchos padres de niños concebidos mediante la donación de embriones solo les dan a sus hijos información sobre el tratamiento de fertilidad, es decir, no se les da información sobre la cuestión fundamental del uso de los óvulos o el semen donado. Ahora bien, en un seguimiento de una muestra sueca, al transcurrir 5 años, se observó que solo el 61% de los progenitores habían revelado la inseminación artificial con donante a sus hijos. Sin embargo, la tasa de participación en este estudio fue muy baja y posiblemente sesgada hacia las familias en las que los progenitores habían revelado esta información. En cambio, en un estudio sueco sobre receptores de óvulos y de semen, se concluyó que el 90% se mostraba favorable a revelarlo. No obstante, solo el 16% de los progenitores habían empezado el proceso de revelación cuando sus hijos tenían 4 años. En Nueva Zelanda, por otra parte, la revelación se ha fomentado desde el año de 1985 y se ha legislado desde el 2004. Un estudio halló que solo el 35% de los jóvenes adultos, los cuales fueron concebidos mediante inseminación con donante, les habían revelado la naturaleza de su concepción. Y en un estudio realizado a las familias neozelandesas con hijos más pequeños, se observó que 1/3 de los progenitores les habían contado a los niños que habían sido concebidos con ayuda de un donante, y de los progenitores que no lo habían hecho, 3/4 partes tenían intención de hacerlo. Por otra parte, los cambios sociales y legislativos pueden haber promovido una mayor sinceridad de los padres hacia los hijos concebidos por donante. Bueno, yo sé que no todas las familias son como la mía, y aunque sean familias por concepción con donante, no son del todo iguales. Tengo entendido que algunas familias como la mía no le dicen a sus hijos de dónde vienen. Es momento de presentarles el caso de mi otra amiguita, Mari, cuya familia es como la mía, pero ella no lo sabe. Dani conoce muy bien esta familia. Ella nos platicará un poco sobre cómo funcionan estas familias en las que no se revela la donación. 2, 3, acción. Y bueno, a pesar de que hay pocas investigaciones que hablen sobre el funcionamiento de las familias que deciden no revelar la donación, el Estudio Europeo de Familias de Reproducción Asistida realizó un estudio en el que 111 familias participaron, con hijos entre 4 a 8 años de edad que fueron concebidos mediante una donación.
Las investigaciones concluyeron que la calidad de familia que presentan ellos es similar a la de las familias de fertilización in vitro y es superior a la de las familias de concepción natural. Esto sugiere que las parejas que concibieron mediante una donación con donante se convirtieron en progenitores muy eficaces y la ausencia de conexión genética entre los padres y sus hijos no impidió el desarrollo de relaciones positivas entre ellos. Y las familias de concepción por donante se caracterizan por presentar niveles elevados de cordialidad entre padres e hijos, acompañados de niveles adecuados de disciplina y control. En un estudio de seguimiento efectuado a las familias británicas cuando los hijos tenían 18 años de edad, las madres de concepción por donante mostraban una mayor cordialidad y disciplina que las madres de fertilización in vitro, lo que sugiere una mayor involucración con sus hijos casi adultos. No se hallaron diferencias entre los padres de ambos grupos. En una investigación realizada con niños de 5 a 9 años de edad, se compararon familias de donación con familias formadas mediante procedimientos de reproducción asistida, con los propios gametos de los progenitores. No se hallaron diferencias en el ajuste psicológico. Aunque no se obtuvo mayor información respecto a la proporción de niños conocedores de la naturaleza de su concepción, la mayoría había nacido en la década de 1990, por lo que era improbable que se los hubiesen dicho. En las familias en las que los niños desconocen la concepción con donante, la ausencia de vínculo genético con los padres en las familias de inseminación con donante y con las madres con las familias de donación de óvulos no va asociada a niveles más elevados de problemas de ajuste infantil. Y bueno, aunque un tercio de los progenitores declararon haber revelado a sus hijos la concepción con donante, no se exploró el impacto de la revelación. Mi familia hace tiempo me contó sobre mi concepción, es decir, que yo sé cómo es que llegué a este mundo, gracias a la donación de esperma de un tercero. Amiga Kelly, ¿cómo hablan los padres con sus hijos sobre la concepción con donante? Bueno, los padres que hablan con sus hijos pequeños sobre la concepción con donante lo hacen a través de cuentos a la edad de 4 años más o menos, y a lo largo de estos les van explicando el por qué existía el deseo de la mamá por conseguir un... De estos cuentos, los niños a la edad de 4 años todavía no llegan a comprender bien lo que es una concepción con donante. Hasta los 10 años empiezan a comprender lo biológico del asunto. Qué interesante, amiga Kelly. ¿Me podrías explicar cómo es la experiencia de las personas? Bueno, la experiencia que tienen las personas cuando son adolescentes o cuando son mayores y descubren por su propia cuenta que son concebidos por una donación es diferente a la que tienen los niños cuando ya se les explicó desde pequeños que son concebidos por donación. Por un lado, los niños que han crecido sabiendo su tipo de concepción reaccionan de forma neutral ante esta y se sienten más cómodos con el tema. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, es un tema con el que están familiarizados. Por esta razón, la relación que tienen los adolescentes, que saben desde pequeños su tipo de concepción, suelen tener una relación más cercana y amigable con sus padres. El parentesco genético no es un problema para estos adolescentes, ya que están muy familiarizados con el tema. En todo caso, en un principio, se sienten sorprendidos porque no son genéticamente familiares, pero lo dejan pasar. Mantener el secreto sobre la naturaleza de su concepción hace sentir a los adolescentes engañados y enojados con sus padres. Es decir, que los adolescentes que lo descubren en una etapa más grande se sienten más enojados y confundidos que los niños que se lo cuentan desde una etapa más temprana. Solo nos falta una parte del rompecabezas. Amigo Quique, ¿cuál es la principal razón por la que los hijos como yo buscan a sus padres o madres biológicos? La primera razón, Paquito, de que buscan a sus padres biológicos es que buscan los orígenes de su historia de familiar y así mejorar su propio sentimiento de identidad. En un estudio sobre las experiencias de sujetos adoptados que habían buscado información sobre sus orígenes, en su mayoría declararon que esto les había ayudado a tener un mejor conocimiento de sí mismo y había mejorado su bienestar psicológico. Lo mismo pasa con los hijos concebidos por donante. Escena final, toma 1. Acción. Bueno, creo que ya han respondido todas mis dudas.
Si alguno de ustedes que ven esto tiene alguna pregunta, háganlo en la sección de comentarios. Muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto. Espero que compartan el video y le den like. Besitos. Bueno, los padres que hablan con sus la Michelle son... hacia el frente. Ajá, sí. ¿Así o no? ¿Así o no? ¡Ay, díganme cómo! Ir a los hijos. ¿Qué me estoy diciendo? A gusto. Las familias de inseminación con donante y con las madres en las familias de donación de óvulos no va asociada a nivel. Los estudios que se han realizado en torno a la relación de... no es relación. Tienes mucha razón, Paquito. El secretismo es algo muy común y relevante de hablar cuando hablamos De donación, cuando se da... ¿Se me entendiendo? Buenas. ¿Qué crees, Pati? Oye, Pati. ¿Ya estuvo en serio? ¿Qué más quieres que diga? Entonces, falta para esto. El himno nacional. Pero creo que está poderoso. ¿Ya? Pero vamos a despedir ya.